Sí, sí. ¿Qué era el SOLAS? Era no era lo que estaba constituido por normas de seguridad. Bien. O El por ese SOLAS lado. es un convenio, ¿sí? Es un Que no convenio tenemos que lo del lo Titanic. estableció ¿quién? ¿La ¿Quiénes ONU son puede ser? los convenios marítimos? ¿Se acuerdan? ¿La ONU puede ser? Anímense, digan, manden cualquier ¿No era cosa. la ONU, profe? ¿Bien? ¿La ONU? La ONU a través de una organización que es subsidiaria a la ONU. ¿Cuál es? La OMI. Fuerte. La OMI, se me escucha bajo micro. La OMI, exacto. La OMI es la que establece las directrices, ¿sí? Y emite certificados y establece, es un órgano de control dedicado a la navegación. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué era la OMI? Organización Marítima Internacional. Bien, perfecto, perfecto. Y bueno, la OMI se creó, está bien. Y en un momento establecieron el SOLAS. ¿Sí? ¿Cuándo fue que nace el SOLAS? Después que se hunde el Titanic. El Titanic. Bien, perfecto. Después del hundimiento del Titanic. ¿Y por qué nace el SOLAS? ¿A qué apunta? A una mayor seguridad para evitar lo que había pasado con el Titanic, el hundimiento y sus normas de seguridad también. Bien. Entonces, el SOLAS nace para aumentar la seguridad, ¿sí?, de la vida humana en el mar. Por eso se llama SOLAS. Safe of Life at Sea. ¿Está bien? Bueno. Entonces, nace el SOLAS. El SOLAS empezamos a verlo. Vimos que dentro del SOLAS hay distintos capítulos, ¿sí? Y que el SOLAS no solamente apunta contra la seguridad de la navegación, sino a su vez apunta también a reducir los riesgos laborales, ¿sí? O sea, no solamente la seguridad de navegación es que no se hunda un barco, ¿sí?, sino que también toma intervención en seguridad a bordo. ¿Con qué? Con entrenamiento de las personas, que ese entrenamiento o el simulacro tenía un rol particular. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Zafarrancho. Muy bien, un zafarrancho, ¿sí? El zafarrancho es un simulacro en idioma naval. Bueno, entonces establecen prácticas en la tripulación y el SOLAS se divide en distintos capítulos y habíamos llegado hasta el capítulo 4, que ahora vamos a ver, que hablaba sobre radiocomunicaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, existe un sistema que es el GMDSS, que es un sistema mundial de salvamento y socorro, ¿sí?, que se compone por un montón de participantes, ¿sí?, desde un satélite hasta una unidad de coordinación de rescate, bueno, helicópteros, embarcaciones, un montón de gente o de un sistema puesto a disposición de asistir a una emergencia en el mar, ¿sí? Y que bueno, para todo eso tiene que haber una participación de todos los países que son miembros de ese sistema. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien, ¿qué se busca con esto? Que ante una situación de socorro, en tierra se enteren, ¿sí?, y sepan que está pasando algo, porque no hay nada peor que quedarte en el medio del mar tirado, ¿sí? Entonces, bueno, ya que un barco tiene siniestro, que todo eso fue inevitable, que posiblemente haya parte de la tripulación que esté en una balsa o que esté flotando en alta mar, la idea es que por lo menos desde una estación en tierra
estén al tanto de lo que sucede y puedan atender esa contingencia de la manera más pronta posible. Cuanto más desarrollado o más infraestructura tiene el país donde sucede, más rápida va a ser la atención. Cuanto menos esté desarrollado, va a ser más lenta, ¿sí? ¿Y a qué apunta eso? Cuanto más tiempo pasa, menores son las posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿y qué hablamos cuando hablamos de desarrollado? Bueno, un país desarrollado va a tener, o que no solamente desarrollado, sino que dedica mucho presupuesto en el sistema, va a tener más helicópteros a disposición, más buques de búsqueda, más satélites disponibles para atender esa situación, y todo eso se reduce en una respuesta más rápida, ¿sí? Bueno, hasta ahí habíamos llegado en el capítulo 4, que hablaba sobre radiocomunicaciones, y el SOLAS, en el 5, ¿sí? Habla sobre seguridad en la navegación. Fíjese que es todo redundante, ¿no? Pero ¿a qué apunta cuando habla de seguridad en la navegación? Habla de los servicios de seguridad en la navegación provistos, ¿sí? Provistos por los gobiernos contratantes. Es un poco, volviendo para la introducción que les hice recién, acá está hablando de la provisión de los gobiernos contratantes del SOLAS, ¿sí? Cuando hablamos de gobiernos contratantes son gobiernos que participan, que adoptan ese sistema, ¿sí? Que adoptan el SOLAS, y bueno, que no solamente es decir, bueno, yo voy a cumplir con las normas SOLAS, ¿sí? Me voy a leer el libro y voy a exigir todo lo que dice, bárbaro, pero dentro de la exigencia, ¿sí? Está para los gobiernos contratantes prestar servicios que tienen que tener ellos. Por eso hablamos de infraestructura y de inversión, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tiene que prestar un gobierno contratante? Un servicio meteorológico, ¿sí? Tiene que hacer vigilancia de hielos en el caso de que estén ubicados dentro de una zona donde puede hacer que existan desprendimientos de ese tipo, ¿sí? Tienen que organizar el tráfico, porque no es decir, bueno, listo, me leí el SOLAS, le presté el servicio meteorológico, le digo si hay algún hielo flotando o no, y que pasen lo que quieran, que a mí qué me importa. No, hay un control de tráfico. ¿Por qué tiene que haber un control de tráfico? Porque en alta mar, bueno, no es tan potencialmente peligroso, pero en un canal, en un río o en alguna zona donde haya mucha densidad de embarcaciones, ¿sí? La cuestión se torna peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Primero porque un barco no frena en los metros que frena un auto, por ejemplo, ¿sí? Las distancias son mucho más largas, la respuesta del barco es muy lenta, ¿sí? Ante una situación de ese tipo. Entonces hay que tener todo medianamente organizado para que esos siniestros no sucedan, o por lo menos reducir al máximo la posibilidad de que existan. Entonces, el gobierno contratante tiene que prestar el servicio de organización del tráfico. Y también, bueno, un poco volviendo a lo que decía anteriormente, es la provisión de servicios de búsqueda y salvamento. Un Estado contratante tiene que tener a disposición embarcaciones de salvamento, embarcaciones para ir a atender un buque que tuvo una contingencia, helicópteros y todo lo que sea necesario para reducir los tiempos de búsqueda y poder solucionar un accidente o un naufragio, cualquier tipo de siniestro que suceda en alta mar, en un río, en una vía navegable, en un lago, en donde sea. Bueno, y también, ¿cuáles son qué tiene que exigir, ¿no? ¿Qué se exige? Bueno, a los capitanes se les exige la obligación, se les exige prestar asistencia a quien se encuentre en peligro. ¿Qué quiere decir esto? Si una embarcación tiene un siniestro en alta mar, da el aviso, si hay canales que son de emergencia, el canal 16 de radio es un canal de emergencia, entonces da aviso por ese canal, y las embarcaciones que estén cerca y que escuchen que hay una embarcación que tiene un problema, tienen que atender, están obligados a prestar asistencia a esa embarcación. Entonces,
por más que un buque esté pescando, esté siguiendo una ruta, esté lo que sea, está cerca, bueno, por la obligación tiene que ir y atender esa situación. ¿Por qué? Porque hay vidas humanas que están en juego. ¿Sí? En los buques de bandera argentina, ¿sí?, existe una exigencia que es la autoalarma. ¿Sí? La autoalarma es un tipo de radio que emite una señal en el 2182, es un 2182 la frecuencia, en la cual si cualquier buque se mete en un canal de emergencia y hace una llamada, en todos los buques están como a la escucha, ¿sí?, de esa señal de emergencia, y a los buques cercanos les llega por señal de radio que hay una embarcación que está teniendo un problema en una zona cercana, porque por eso lo pueden agarrar por radio. Si llega el pedido de auxilio es porque tienen que atender. ¿Sí? Bueno, la obligación del Estado, ¿sí?, consiste en formar una dotación suficiente y competente. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de servicio tiene que ser provisto por el gobierno contratante? El transporte de registradores de datos. Hoy, el transporte de registradores de datos es un servicio que se les exige a los buques, y es lo más parecido a lo que antiguamente era la caja, a lo que la aviación es la caja negra. ¿Sí? Todos escucharon hablar de la caja negra en un avión. ¿Alguno que no sabe qué es? No, profe, no. ¿No sabés? No, 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 la verdad que no. Bueno, bien por el valiente que dijo no sé. La caja negra aparece en muchas películas, ¿sí? Siempre cuando hay películas de aviones que se caen y algo, bueno, saben que está la caja negra donde van a buscar los datos. La caja negra es a ver. Son tipo grabaciones, ¿no? Como que están. Como. Son como grabaciones, ¿o no? Exacto, Lo exacto. que hay dentro de ellos. Imagínense un disco rígido, ¿sí?, que está metido en una caja que soporta impactos y que registra todo lo que sucede, ¿sí?, en el puente de mando. Desde las grabaciones, primero que graba todo, ¿sí?, graba lo que se habla en el puente de mando, graba lo que se habla por radio. Entonces genera un registro, ¿sí?, de todos los datos que van surgiendo durante la navegación. ¿Para qué es eso? Para que ante algún siniestro uno busca esa caja, ¿sí?, y desgraba lo que hay dentro y puede establecer un poco, eso lo usan mucho los investigadores o las aseguradoras, pueden establecer cuál fue la causa del siniestro. ¿Sí? Saber si fue culpa del barco, culpa del capitán, culpa de lo que fuere, de que lo chocaron, de que no chocaron, de que lo salvaron, de cualquier cosa. Es una grabadora. ¿Sí? Es conocida como BDR. La van a ver así. ¿Sí? RDT es en español, pero hoy la verdad que es como el iceberg y el témpano. Se utiliza, es más conocido el BDR que el RDT. Uno se sube a un barco y pregunta por el RDT y nadie va a saber lo que es. Bueno, los buques, sepan que los buques, no todos, ¿sí?, a partir de un tipo de deporte o de una determinada navegación, están obligados a llevar un transporte de registradores de datos, más conocido como BDR. Y el otro sistema que hoy está establecido y que se utiliza mucho es el AIS. El AIS es un sistema de identificación automática. Si se suben a una embarcación, van a ver que hay un aparatito, ¿sí?, y cuando está prendido dice qué embarcación está cercana, cuál es el rumbo que tiene, quién es el capitán y cuál es el radio, bueno, dónde está ubicada, ¿sí?, y cómo es el código de llamada, ¿sí?, la señal distintiva de radio para poder llamar. Ese es el AIS. Hoy, fíjense que hay mucha
mucha ayuda electrónica en las embarcaciones, y que sirven no solamente para navegar, sino que también como un elemento de seguridad, para disminuir los riesgos durante la navegación. ¿Está? Bueno, eso es el AIS. Después le voy a buscar una foto a ver si tenemos alguno para que lo vean. Bueno, fíjense, capítulo 5, hablamos recién, ahora vamos por el 6, que es el de transporte de carga. Relativo Profe, al disculpa. transporte de... Sí, Este PDF, este PowerPoint, ¿está cargado en el campus? Porque a no. ver, lo tendrían que Porque ver. lo quise buscar el otro día y no encontré nada, por eso. Porque está bueno para estudiar para el parcial con esto. La idea es que ustedes, todo lo que estamos dando lo tienen que ver. Si no lo ven, me avisan, porque estaremos teniendo un problema ahí. Al menos yo no lo tengo en el campus. Por eso. No. No, no, no aparece. A ver. ¿Ustedes ingresan al campus, ven clase 1, clase 2, clase 3, toda esa historia, no? Yo clase 1 y clase 2 nomás. Bueno, fíjense ahora. A ver. Ahora sí te hagas sentir. Sí, ahora sí. Ahora aparece Bien, la clase. perfecto. Era Gracias, un profe. error mío, no lo tenía como visible para ustedes. Ahora sí. Bueno, ahí anduvo.
¿Están viendo? Ahora sí. Bueno, bien. Bueno, seguimos. Seguimos. Ya vimos el capítulo 5 recién, ahora vamos al 6. El 6 habla sobre transportes de cargas. ¿Sí? Acuérdense que siempre que estamos hablando sobre el SOLAS. El SOLAS intenta, o sea, está establecido para qué, para disminuir o para aumentar la seguridad en el mar o para disminuir los riesgos de accidentes, ¿sí? Según como. Entonces, el capítulo 6 del SOLAS habla sobre los transportes de cargas, ¿sí? ¿Y qué hace sobre los transportes de cargas? Establece bien. Les voy a mostrar, perdónenme que ahí Juaco me acaba de mandar foto de una IS, entonces así lo ven. Porque si no, después avanzamos con el tema y nos pasamos. Ahí está, la idea era mostrarle el IS, ¿no? El WhatsApp. Bueno, esto es una IS, ¿sí? Fíjense, es un sistema, es un aparatito que indica en esta zona las coordenadas de ubicación del buque en el que estamos, ¿sí? 38 grados, 2 minutos de latitud sur, 57,32 longitud oeste, west y sur, ¿sí? La velocidad en nudos, ¿sí? 0 nudos, y el rumbo, ¿sí? El rumbo es hacia dónde apunta la proa en grados, ¿está? Y después está estableciendo los buques que están al lado, ¿sí? El Cabo Tres Puntas, el Erin Navegante, Siroco, Altarena, Gran Capitán y Don Turi. ¿Todos esos son los que tienen más cerca? Sí, estos son los que están cercanos, que entraron en la pantalla. Si uno selecciona, le das más información sobre esa embarcación, ¿sí? Y está diciendo cuál es el rumbo, primero, la velocidad a la que está cada buque, que se ve que están todos amarrados acá, ¿sí? Y el rumbo de cada embarcación. ¿Está bien? Profe, para que eso funcione, el barco tiene que estar encendido, por así decir. El aparato tiene que estar encendido, no el barco, el aparato. El aparato, este sistema emite una señal, ¿sí? Y todos los AIS que estén en la zona emiten una señal, entonces ahí hay un intercambio, ¿sí? De señales. Entonces, este detecta las señales de los otros y las pone en pantalla, y los demás detectan las señales de todos, incluida la de este aparato. O sea, aunque el barco esté en puerto y esto esté prendido, va a aparecer, o sea, va a figurar. Si el barco está en puerto, quieto, apagado, pero tiene el AIS prendido, es suficiente para que aparezca en los demás. Bien. Y si el coso está apagado, ¿te aparece igual el radar de los demás? Y si navegás con ¿Cómo? eso apagado, ¿qué pasa? Perdóname, justo pasó un camión, no escuché nada. Si el, Si el aparato ese está sí, apagado,
detecta la señal igual de los otros buques, aunque estén... No. No, si está apagado, los demás buques emiten señal, pero vos no la ves. ¿Sí? Hay una página que se llama, hay unas cuantas, pero una es Marine Traffic, ¿sí? marinetraffic.com, no sé si la habrán visto. Sí, sí. Bueno, si van a Marine Traffic, Rastreador de buques. sí, ahí pueden ver los buques que están en la zona, que están emitiendo señal con el AIS. Profe, ¿a qué distancia capta? O sea, de capacidad, digamos. Esto es satelital, ¿sí? Así que si están en medio del mar, lo agarra un satélite y te mandan información. Profe, y no podés navegar sin eso prendido, ¿no? No, hoy es obligatorio prenderlo. Si tenés AIS, lo tenés que prender. Si la AIS se apaga, te llama a prefectura y te pregunta por qué. Primero te dice que no está emitiendo la AIS y te pregunta si tenés un problema. ¿Por qué no se puede apagar? Porque si no hay señal de AIS, puede ser que el barco se hundió, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y aparte, depende el tipo de oficio de la embarcación, ¿no? Un buque pesquero que tiene permiso para pescar en determinadas zonas, ¿sí? Si el AIS se apaga, prefectura no sabe si el barco se hundió, si lo apagaron porque están pescando en una zona prohibida, si lo apagaron porque están haciendo algún tipo de otra cosa, ¿sí? Entonces tiene que estar prendido y siempre la autoridad marítima, que en este caso en Argentina, Prefectura Naval Argentina, está siguiendo la trayectoria, ellos tienen ploteados en una pantalla, en un sistema, la trayectoria de todas las embarcaciones que están navegando en ese momento, o durante este momento ahora están sabiendo cuáles son las embarcaciones que están navegando en el mar argentino. ¿Por qué? Porque están emitiendo señal con el AIS, el Inmarsat y un montón de sistemas que hay para poder detectar la posición de una embarcación. ¿Sí? ¿Listo? Si el AIS está apagado, por ejemplo, un barco puede detectar, ¿sí?, que una embarcación que esté cercana puede detectar esta embarcación, la que tiene el AIS apagado, pero a través de otros elementos, como por ejemplo el radar. ¿Y qué va a haber en el radar? Va a haber un punto, ¿sí? Va a haber un punto que aparece en el radar, pero no va a saber qué barco es, por ejemplo, ¿sí? Hasta que lo tenga a una distancia cercana como para poder verlo directamente, ¿sí? Pero si no, la única manera, si lo tenés lejos y saber qué embarcación es, qué rumbo tiene, a cuántos nudos va, cuál es su velocidad, o incluso si uno cliquea sobre el buque, puede saber cómo llamar al capitán y hasta incluso quién es el capitán si es que está cargado, ¿sí? Que con el radar eso no se puede. Ese es el que, hago una pregunta, ese es el que, ¿cómo es? ¿Tenés en cuenta cuando pones, por ejemplo, el piloto automático? El piloto automático se conecta, ¿sí?, al AIS también para, obviamente te tira una alerta y una alarma, se conecta con el AIS, con el radar y con todos los sistemas que haya de transmisión de datos o para detectar una embarcación cercana, lo que fuere, precisamente para evitar una colisión. Porque si vos pones un piloto automático, el piloto automático no sabe qué hay en el entorno porque vos le tirás coordenadas. O el piloto automático le decís, yo quiero ir desde acá hasta allá, apretás un botón y llevame al rumbo no sé, a tantas coordenadas, a tanto de latitud y tanto de longitud, la que vos le cargas. Pero si no tiene comunicación con el entorno, te manda derecho. Y si viene otro barco que se cruzó justo por la misma ruta, te la pusiste, ¿sí? Entonces, el piloto automático trabaja en conjunto con el AIS y con el radar para evitar precisamente cualquier tipo de colisión. Eso, profe, dijiste que es por satélite, ¿no? Sí. Esto trabaja por satélite, así es. ¿Y también tenés alguna forma, ponerle, si tenés algún problema técnico o algo de eso, como de, por así decir, ayuda?
tenés el AIS que emite señal. Si deja de emitir señal, está diciendo que hay un problema. A su vez hay una baliza que era la EPIR, que ya la vimos la semana pasada. Es una radiobaliza que se pone en funcionamiento cuando tiene contacto con el agua. O sea, hay un aparato que está en un barco y si el barco Ah, se sí, lo habíamos usa a visto. flotar, emite una señal. Profe. Creo que está Sí, un problema. también tenés el radio, ¿sí? Podés llamar por VHF, por BLU, que es banda lateral única, es una banda, una onda más larga que llega a mayor distancia, ¿sí? Tenés BLU, VHF, tenés la autoalarma, hay un montón de sistemas como para poder Profe, te conectar. hago una pregunta. Sí, Tipo, esa radiobaliza, cuando toca el agua, no es muy tarde ya, tipo, ya el barco se está hundiendo. ¿No hay algo para algo previo? perdóname, pero te escuché muy bajo, ¿no? No, dice ¿Vos me coso. escuchás? ¿Querés que le diga, Monta? Dale, sí, Alfa. No, él dice que en el tema de la radiobaliza, si no puede haber algo previo, porque se supone que si ya está entrando agua, como que va a ser, o sea, como Sí, que sí, ya se perdió el tiempo. vos tenés, está bien, buena pregunta. Vos tenés una emergencia, ¿sí? En la emergencia, el capitán, el primer oficial, el que esté a cargo, ¿sí? Primero mandás el alerta, ¿sí? Mandás una señal de socorro. Para mandar la señal de socorro tenés VHF, HF, tenés la autoalarma, tenés esa radiobaliza, ¿sí? Si el siniestro te da tiempo y no querés que suceda, que llegue a tocar el agua, agarrás, apretás un botón y empieza a emitir la señal, ¿sí? A su vez hay un dispositivo SART de búsqueda de ayuda de búsqueda de salvamento, también es un SART, también son radiobalizas que están a la salida de la timonera, se colocan a la salida cercana a la puerta de salida de timonera, de manera que vos vas a salir de la timonera, calzás el SART y también lo tenés para activarlo, ¿sí? Previamente a un hundimiento. En los buques grandes, en la salida de sala de máquina tenés la consola de máquina, que es un cuarto donde están todos los instrumentos que están cerrados, o sea, está cerrado. Están aislados acústicamente de la sala de máquina. Entrás por una puerta, pero vos podés estar monitoreando la sala de máquina en un cuarto donde tenés bajo nivel de ruido, donde tenés aire acondicionado y donde tenés comodidades para estar sentado. Pero hoy en las embarcaciones de construcción actual se establece que tenés que tener un tronco de salida hacia cubierta, ¿sí? Una vía de escape, y en esa vía de escape, antes de salir, tenés un SART también para emitir la señal. Ponele que todo eso no llegaste a hacerlo, ¿sí? Supónganse que no llegaron a apretar el SART de sala de máquina, no llegaron a apretar el SART de la timonera, no llegaron a mandar la llamada de auxilio porque fue algo casi instantáneo. Bueno, hay un EPIR que está en un mamparo, ¿sí? Lateral del barco o en el techo de la timonera en algunos casos, donde esa señal, esa radiobaliza, que no la activó nadie porque no se llegó a activar, se va a activar sola en el momento que la embarcación se hunde y esa radiobaliza empieza a tocar el agua, ¿sí? A su vez, las balsas salvavidas tienen un sistema de disparo, ¿sí? por presión hidrostática, ¿sí? Que también van a funcionar en el caso de que la tripulación no pueda lanzar las balsas salvavidas porque no llegó, porque el barco se hundió muy rápido, donde se empiezan a hundir esas balsas, el disparo, ¿sí? es una guillotina que corta un cabo, ¿tá? Se dispara la guillotina por presión hidrostática y las balsas salen a flote solas, ¿sí? O sea que hay muchos sistemas que son redundantes. ¿Qué quiero decir con redundante? Que están de más, ¿sí? Pero precisamente ¿por qué? Porque se puede considerar que ante una emergencia que sea cuasi instantánea, la tripulación no pueda reaccionar, entonces accionan solas, ¿sí? Ahora, la EPIR salta si no lograste hacer todo lo anterior. ¿Está bien? No es que hay una sola radiobaliza en todo el barco que se va a activar cuando el barco se hunde, ¿sí?
Eso se activa cuando el barco se hunde, por la duda, por si no pudiste activar todo lo demás que tenés a disposición para hacerlo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias. Bien. No, de nada. Buena la pregunta, ¿eh? Y sí sepan que en los barcos siempre, todo es de a dos. ¿Sí? Todo de a dos. Si hay un dispositivo SAR, va a haber dos. Si hay una balsa, va a haber otra. Si hay un motor generador, y va a haber otro por las dudas. No así con el motor principal, ¿sí? Muy pocos, no, la mayoría tienen un solo motor, ¿no? Pero si un barco tiene un radar, va a tener dos. O sea, si se necesita un radar, el barco lleva dos. Si se necesita un VHF, el barco tiene mínimo dos. El mando hidráulico del timón tiene un sistema que se llama de respeto. Cuando hablamos de respeto, es un sistema de repuesto. Un sistema de repuesto, ¿para qué? Para que en el caso de que se rompa el mando del timón, el general, el que se utiliza siempre, hay uno de repuesto, ¿sí? Que está listo para ser utilizado ante algún inconveniente. Si hay una bomba de achique, cuando hablo de una bomba de achique, es una bomba que se utiliza para sacar el agua que ingresa en las embarcaciones, bueno, tiene que haber una de repuesto. Y así todo en la embarcación, o en su gran mayoría, las cosas son redundantes, están duplicadas. ¿Por qué? Porque no se nos puede romper la bomba del timón en alta mar, que es posible que pase, ¿sí? Es un motor que puede tener un inconveniente, ¿sí? Se puede quemar, se puede romper, le puede pasar cualquier cosa, y no podemos decir, se rompió el motor, y ahora ¿qué hacemos? Y nos vamos a ahogar, qué mala suerte. No, ¿sí? Tiene que haber otro sistema parecido, se rompió el mando del timón, bueno, poner de emergencia. ¿Sí? Se rompió la bomba chique, prendela de emergencia. Estábamos apagando un incendio, se prendió la bomba, bueno, ponela de emergencia. ¿Sí? Sepan que siempre hay sistemas redundantes a bordo, siempre hay más de uno por las dudas. ¿Está? Sí, joya. ¿Y esto por qué sucede que siempre hay más de uno por las dudas? Bueno, porque repite lo que pide el SOLAS, ¿sí? Son exigencias que se fueron implementando durante la historia de la navegación para tener mayor seguridad en alta mar y reducir la cantidad de siniestros al mínimo. Profe, una pregunta. Señor. ¿Sobre qué referencia se mide lo del rumbo, los grados del rumbo? Bien. El rumbo 0, ¿sí? O 360 es el norte. ¿Sí? Sí. Está bien, gracias. No, de nada. ¿Y ahora cómo hago para volver a la página? Bueno, ahí estábamos hablando sobre, nos quedamos sobre el tema anterior, ¿sí? La seguridad de la navegación y radiocomunicaciones. Hicimos un mix ahí, un combo. Bueno, aprovecho que está esto. Esta caja que está acá, ¿sí? Que después la van a ver, ustedes esto lo tienen disponible. Esta es la caja de la EPIR, ¿sí? De la radiobaliza. Esto amarillo que ven ahí es el SART. Fíjense que está al lado de la puerta, que está marcada con salida de emergencia. El SART es también una radiobaliza que se puede activar a mano, y que la tiene la tripulación ahí disponible para utilizarla en un caso de emergencia. El VHF, ¿sí? Que es para comunicarse. Por ejemplo, ¿por qué se exige utilizar un VHF a la salida de emergencia en este caso? Bueno, pues tiene un siniestro. Viene la orden de abandono, abandonan el barco, toman el SART, toman el VHF y con el VHF se comunican entre balsas o se dan la orden entre balsa y buque mientras el buque se está hundiendo o lo que fuere. Si hay una comunicación, se busca que haya comunicación por más que estén en un naufragio. ¿Está bien? Y aparte el VHF, una vez que se abandonó el barco, están arriba de la balsa,
esperando asistencia pueden llamar por el VHF, que tiene una batería que debe durar un intervalo para poder prestar esa emergencia. Pueden hablar por el VHF buscando auxilio, sin señal de auxilio para llamar a otras embarcaciones. Acá hay más VHF, estos son otros, batería de handy que están en el diablo. Profe, ¿los buques Sí. cuentan con algún tipo de caja negra como los aviones? El BDR, Ah, ok, joya. ¿sí? Bien. Hoy el BDR es una exigencia. Profe, Sí, una pregunta que se me vino ahora de curioso. ¿Por qué, si todos tienen todos estos métodos para encontrar el barco y dónde está satelitalmente, ¿por qué tardaron muchísimo para encontrar el ARA? que el ARA estaba a 600 metros abajo, 900 metros abajo. ¿Sí? Y era un submarino. Imagínense, cuando subió seguramente debería haber salido un EPIR, ¿sí? Algo que emita señal. Lo que pasa, con el ARA hay un tema, que era una embarcación militar, entonces ya hay secretos de Estado. ¿Sí? Hay muchas cuestiones que no se conocen, no sabemos lo que pasó bien. Pero vos imaginate que una EPIR o cualquier tipo primero que la tripulación no pudo salir, evidentemente. ¿Sí? Y segundo, que cualquier tipo de radiobaliza, lo que fuere, 900 metros, a 900 metros de profundidad y la señal ya ahí no llega. ¿Sí? Ya ahí hay un grande problema para poder comunicar. ¿Está? Además que tipo por radar y no lo encontrás. No, por radar no. El radar te detecta lo que hay en superficie. Para buscar este tipo de un buque hundido, cualquier buque hundido, no un submarino, solamente. Un buque hundido, tenés que buscarlo con sondas o sonares. ¿Sí? Ahora, un crucero, un submarino, ¿sí? Es un arma de sigilo, ¿sí? o una embarcación de sigilo. Está diseñada para no ser detectada, precisamente. Y vos tenés que buscar un buque que está diseñado para no ser detectado, y que encima estaba en una profundidad interesante, no es que estaba en la plataforma continental. ¿Sí? Porque a 900 metros de la superficie, la verdad que buscar algo así es bastante complejo. Después, Hace poquito se subió sabe un que documento. no creo que no vale la pena ni discutirlo, ¿sí? Porque uno dice que ya lo habían encontrado hace mucho tiempo, que no lo querían decir, otro que no se encontró, otro que sí. Ahí desconozco. ¿Sí? No quiero hablar porque no me parece serio. ¿Sí? Por la información. Hablando de eso, hace un poquito, profe, se hundió un submarino indonés. Sí. Sí, se hundió el Hará un submarino mes. y lo encontraron mucho más pronto que acá. Sí, sí, sí. Profe, ¿con qué elemento encontraron el submarino? Porque dijeron que era como una tapita de gaseosa en el medio del mar. Entonces Sí. como medio complicado. Va, imposible. El tema es que vos precisamente se basaron en el lugar donde emitió la última señal, ¿sí? Donde, no sé si habían visto, que estaba la señal marcada en el Marine Traffic. El periodismo lo buscaba en Marine Traffic. Ahí descubrieron que existía esa herramienta. El submarino estaba, la trayectoria estaba marcada, el punto estaba marcado de la última señal. Y vos desde la última señal, ahí es donde tenés que empezar a buscar, y lo encontraron cerca de donde había emitido la última señal. Ahora, no cualquier buque tiene una sonda, ¿sí? Para buscar una embarcación a esa profundidad. No llegan ahí, porque eso, la sonda ¿cómo funciona? Funciona emitiendo un ruido, es un ruido, una señal, una onda, ¿sí? Esa onda viaja, rebota y vuelve, y la capta un micrófono, ¿sí? Que tiene el transducer, ese elemento electrónico que está diseñado de esa manera. Ahora, cuanto más larga es la trayectoria, la onda se agranda. Esto es como cuando ustedes tiran una piedra en el agua, ¿vieron cómo hace la onda?
que se va dispersando, se va expandiendo. ¿Saben? ¿Se ubican lo que le digo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, la onda se va agrandando. Desde la superficie a 900 metros, imagínate todo lo que se agrandó la onda, hasta que en un momento se pierde la onda. ¿Sí? Se pierde. Uno tiene una piedra en el agua o en el mar, va a ver que se hace una onda, o en un lago es muy lindo, porque ven hasta dónde llega. Llega un momento que no hay más, no hay más onda, no está más. Se terminó, se perdió por fricción, ¿sí? En el fluido. El fluido es, en el caso del mar, es agua. Y aparte ustedes entiendan que por debajo del mar hay distintas corrientes, hay isobaras, isobatas, hay un montón de cuestiones que influyen para que esa onda se pierda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pocas embarcaciones en el mundo que tengan una sonda o un sonar, ¿sí?, adecuado que emita una onda que viaje 900 metros, pegue la vuelta y no se haya perdido, ¿sí? Y que con eso vos que sacás, de acuerdo al tiempo que tarda en ir y volver, es la profundidad en la que está. Y fíjense la precisión que tiene, porque pudieron, se dieron cuenta, ¿sí?, que 900 metros abajo, más la vuelta, ¿sí?, en un casco, pudieron trazar, ¿sí?, plotear el casco, ¿sí?, de ese barco, que un barco, un casco de un submarino debe tener, no sé, de diámetro del submarino, no sé si tendrá de puntal, debe tener 10 metros como mucho, ¿sí? O sea que una onda que viajó 1800 metros tiene una precisión para plotear un casco que tiene 10 metros. Es una cosa muy loca y una tecnología muy buena, que no todo el mundo la tiene, por eso es que también costó en ubicarla, ¿sí? Además se supone que el submarino explotó, ¿o no? Que hubo una explosión. Ah, pará, profe, está muteado. Está muteado, profe. Igual implosionó, pero. Profe, está muteado. Perdón, el submarino, supuestamente, esto es una hipótesis, nos basamos en lo que dicen, tuvo una explosión interna, la explosión interna deforma la estructura. Al deformarse la estructura, la presión del mar, ¿sí?, lo aplastó como si fuera una lata de Coca-Cola, ¿sí? Eso se llama implosión. Dicen que sucedió eso, es una teoría, ¿sí? Claro, Acuérdense, pero eso no generó ninguna onda. sí, generó una onda. El tema es, en ese momento, ¿quién captó esa onda? ¿Sí? Creo que había un micrófono puesto no sé dónde que detectó que había habido algo parecido a una explosión, seguido de una implosión en el mar, en la zona donde estaba el submarino. Por eso siempre barajaron esa hipótesis. Aguarden un segundo, ya estoy con ustedes. Perdón, ¿eh? Bueno, seguíamos, estábamos con el submarino. ¿Alguna pregunta más? Bien.
¿Están ahí, chicos? Sí. Yo tengo una pregunta, Sí, tipo, estamos acá. un ingeniero naval se ocupa de las plataformas o las cosas flotantes. Entonces, no, un ingeniero naval no diseña un submarino. ¿Quién lo diseña? Un submarino flota. Pero bien? no sé. Sí, obviamente que flota, pero no es el 100% de su viaje no está flotando. ¿O sí? A ver, el tema es así. Sí, no hay otro que pueda diseñar un submarino que no sea un ingeniero naval. ¿Sí? El submarino es mucho más complejo que cualquier embarcación. ¿Por qué? Porque una vez que está sumergido, ¿sí? No solamente tiene que resistir la fuerza, a ver, no solamente tiene que resistir estructuralmente los mismos esfuerzos que sufre cualquier embarcación, sino que a su vez tiene que estar diseñado para resistir la fuerza hidrostática que le produce el mar por estar sumergido, ¿sí? Es una presión, la presión hidrostática, no fuerza. Entonces, particularmente son embarcaciones que tienen muy comprometida la estructura, ¿sí? O sea, comprometida, ¿qué queremos decir? Que se tiene que analizar muy bien la estructura y se tiene que construir, ¿sí?, al detalle, de manera que sea un cuerpo perfectamente cilíndrico, que tenga una calota. La calota es la tapa, ¿sí?, que va en la punta. Esa calota tiene que ser esférica, ¿sí?, y a su vez tiene que tener un casco resistente a las presiones. Todo eso complejiza la situación de soldadura. ¿Por qué? Porque el casco resistente, la estructura perfectamente cilíndrica, la calota esférica, todo eso precisa muy buena mano de obra, y además el tipo de chapa que se utiliza, tipo de enchapado o de metal, el material de construcción, es complejo en cuanto a la manufactura, ¿sí? Un acero de alta resistencia, que es un HI, ¿sí?, HI 80, HI 100, HI lo que sea, tiene mayor resistencia que un acero naval convencional, pero es mucho más difícil soldarlo. Es un material que hay que precalentarlo, que tiene un procedimiento de soldadura muy interesante para eliminar tensiones que puedan ser contraproducentes o perjudiciales para la embarcación. Entonces, si hay alguien que tiene que estudiar eso, es un ingeniero naval. No hay quizá otro responsable sobre una embarcación de ese tipo. Y con respecto a si flota o no flota, ya vamos a ver ahora más adelante, cuando veamos el principio de Arquímedes, si bien está sumergido, ¿sí?, está teniendo una resultante de esfuerzos, ¿sí? Cuando el barco está navegando en inmersión, en realidad está en equilibrio en esa situación, porque no es que un barco, un submarino, el capitán dice inmersión y se va al fondo, ¿sí? El fondo no puede navegar. Primero porque el fondo es irregular, ¿sí? En el fondo puede haber piedras, puede haber algún tipo de accidente geográfico, puede haber lo que fuere, ¿sí? Entonces navega en inmersión, pero a una cierta distancia de la superficie, ¿sí? Y para mantenerse a una cierta distancia de la superficie, se tiene que cumplir una resultante de esfuerzos, ¿sí?, que se cumplen también cuando el buque está a flote, ¿sí?, donde el peso del buque tiene que ser igual, ¿sí?, al empuje que sufre, que recibe del agua hacia arriba, ¿sí? Eso es Arquímedes. Entonces, básicamente, en inmersión o en superficie, un submarino está, entre comillas, flotando, ¿sí?, por decirlo así. ¿Se entendió? Joya, sí. Bien. Llama la atención los submarinos, porque estamos en el capítulo 6, transporte de carga, y estamos hablando de submarinos. No sé cómo llegamos, pero me gusta esto. A ustedes, la verdad que
hacen preguntas que son disparadores de algunos temas que quizás no tienen que ver con la clase, pero que resultan interesantes. Por lo que veo les interesa, porque siguen preguntando sobre esa temática. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Dale, profe. Bien. Bueno, el capítulo 6 del SOLAS, volvemos al SOLAS. ¿Sí? ¿Se acuerdan el SOLAS? De seguridad de la vida humana en el mar, que viene para prevenir los accidentes y toda la historia. Bien. Cuando hablamos de transporte de cargas, ¿sí? Transporte de cargas, hay que tener distintas disposiciones de seguridad relativas a las cargas potencialmente riesgosas para los buques y las personas a bordo, y que deban requerir precauciones especiales. Por ejemplo, los líquidos y los gases a granel. ¿Qué hablamos de que potencialmente peligroso? Bueno, gases a granel obviamente es gas, un buque gasero es un buque peligroso, ¿sí? Ya de por sí, en una casa el gas es peligroso, en una garrafa el gas es peligroso, el transporte de gas es peligroso, en un barco es peligroso, en un camión es peligroso y en un barco también. ¿Sí? ¿Cuál es la preponderancia que puede tener una embarcación? Que el granel encima es muy grande, es un volumen, se manejan volúmenes muy grandes en el transporte por barco o en el transporte de gas por buques. ¿Sí? Entonces hay que tener un montón de disposiciones relativas al transporte de ese tipo de fluidos. Y cuando hablamos de líquidos, ¿sí? También, ¿sí? Los líquidos que pueden ser, un fluido puede ser petróleo, combustible, hablamos nafta, gasoil, fuel oil, heavy fuel oil, podemos hablar de químicos, ¿sí? Líquidos que son químicos, aceites, hay un montón de cuestiones de líquidos que se transportan a granel. Y cuando hablamos de cargas que son sólidas, ¿sí? Que por ejemplo se pueden transportar, como se transporta hoy por hoy, que el más utilizado es el contenedor, tenemos que tener en cuenta de la estiba y la sujeción de las cargas. ¿Sí? La estiba y sujeción de las unidades de carga, una unidad de carga es un contenedor, una carga sola, ¿sí? Sería, no sé, son tantas que ahora ya no lo digo, no sé, una bolsa de cemento, ¿sí? Una bolsa de cemento es una sola carga, y una unidad de carga es un contenedor que lleva bolsa de cemento. ¿Sí? Hoy por hoy el transporte de carga está inclinado a los contenedores cuando no es a granel. Y fíjense acá el detalle de la estiba y sujeción de los contenedores. ¿Los ven acá? ¿Cómo están trincados? Sí. Muy importante contener esos recipientes para que no se muevan en navegación, porque el buque rola, el buque cabecea, el buque tiene guiñada, tiene un montón de movimientos que suceden cuando la embarcación va navegando, y como cada elemento de esto tiene su cierta inercia, todos tienen inercia, puede ser que ante un cabeceo, un rolido o lo que fuere, el contenedor o la pila de contenedores se caiga. Entonces, los contenedores vienen trincados en cada apoyo, ¿sí? Tienen unas trincas que se llaman twist lock, y a su vez se trincan con tensores, fíjense cómo están contenidos acá. Y a su vez, esto ya se los conté una vez, los contenedores la carga está segregada. Si este contenedor tiene fósforo, no podemos llevar un contenedor al lado que lleve gas, ¿sí? Si este contenedor lleva un químico que es nocivo para la salud, el de acá abajo no puede llevar manzanas, ¿sí? Hay una segregación de la carga que está desarrollada para evitar cualquier tipo de inconveniente sobre la carga. ¿Estamos? Acá en Mar del Plata entran, profe, portacontenedores también. Entran portacontenedores, principalmente los portacontenedores de Mar del Plata se dedican al transporte de pescado congelado, ¿sí? Porque Mar El del MISAR, Plata, ¿no? ¿cómo? El MISAR, ¿no es? ¿Se llama? Ahora está entrando el MISAL, pero el portacontenedores ahí vienen unos cuantos, no solamente es el MISAL.
Últimamente viene ese, pero bueno, viene el que le toca. Esos son buques portacontenedores del tipo handy, son portacontenedores chicos. ¿Sí? Sí, Fíjense, que tienen su propia grúa. acá parece un edificio. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban los que tenían su propia grúa? Tenía un nombre especial, ¿no? ¿Era? Son handy. Como Claro. manuales, sería algo así. Esos buques se dedican al transporte de cargas, ¿sí? Entre regiones. No, perdón, no me sale la palabra. El cabotaje. Es una embarcación de cabotaje que se utiliza para transporte de carga en recorridos cortos y cercanos entre puertos cercanos. ¿Sí? Después, los buques de alta mar o de navegación internacional, ¿sí? Ya tienen otro tamaño. No quiere decir que este barco no pueda cruzar el océano por el tamaño, ¿sí? Sino que no es económicamente rentable. Por eso no se utilizan normalmente para hacer un transporte interoceánico. ¿Sí? Si hablamos de rentabilidad, cuando el buque necesita realizar una ruta grande, ¿sí? O larga, conviene utilizar una embarcación más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los términos económicos resultan positivos. ¿Sí? Es mejor un barco más grande que transporte más mercadería, entonces amortiza un poco más todos los gastos operativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Normalmente los handy recogen la mercadería en todos puertos cercanos y después descargan todo eso en un puerto hub, se llama un puerto hub. Y en el puerto hub toda esa mercancía que llevaron los distintos handy que realizan navegación en una costa cercana, se carga en un buque de mayor porte, y ese buque de mayor porte va a ser un crucero interoceánico. ¿Se entendió? Sí, sería, por ejemplo, lo que Mar del Plata exporta, primero pasa con este portacontenedor a Buenos Aires, y ahí se cambia a otro, sería. Sí, normalmente lo que sale de Mar del Plata hoy el puerto de Buenos Aires no está siendo un puerto hub. Como puerto hub se está utilizando uno de Uruguay o el puerto de Santos, en Brasil. ¿Sí? Entonces, normalmente toda la mercancía va ahí al puerto de Santos y después de ahí sale todo. Claro, sale. ¿Seguimos? Vale. Bueno, el capítulo 7 habla sobre transportes de mercancías peligrosas. ¿Sí? Está dividido en distintas partes. ¿Por qué? Porque mercancías peligrosas, como habrán visto, hay muchas. ¿Sí? Los líquidos son peligrosos, hay mercancías que son sólidas, que son peligrosas, y hay distintos tipos de mercancías peligrosas a bordo. Entonces, se particiona, ¿sí? el capítulo donde habla un poco de cada uno. Por ejemplo, en la parte A, ¿sí? Hablamos de mercancías peligrosas en bultos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se atiende con eso? Bueno, hay que tener en cuenta el embalaje, el marcado, el etiquetado y el rotulado, la documentación y la estiva de las sustancias peligrosas. ¿Sí? Bueno, hay que considerar, ¿sí? Primero, la mercancía peligrosa tiene que ir rotulada y etiquetada, y tiene que tener un embalaje que indique que es mercancía peligrosa. Bueno, y hay una instrucción de todos los gobiernos contratantes, de la OMI, ¿sí? Y del SOLAS, en sus respectivos países, y la obligatoriedad de la presentación del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas,
que es el IMDG Code, ¿sí? Esto es un código que está dentro del SOLAS, y el SOLAS es un convenio que emitió la ONU, ¿sí? O, como lo ven acá, es IMO, ¿se acuerdan? En inglés es IMO. Bueno, entonces, si se van a transportar mercancías peligrosas, hay que leer el IMG Code, o el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, y ver que el barco durante el transporte cumpla con las normativas que se indican ahí dentro. ¿Está bien? Parte A1 habla sobre transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel, ¿sí? Y otra vez, hay que tener en cuenta, hay que documentar la mercancía que se va a transportar, hay que tener consideraciones sobre la estiva, sobre la segregación, notificación de cualquier suceso en los que intervengan mercancías peligrosas, de manera que se sepa, bueno, este barco, el barco tal, va a transportar mercancías peligrosas, lo documentó, nos avisó, nos dijo, va a hacer esta ruta, tengan cuidado, ¿sí? Y obviamente se va a verificar, no solamente decir que tengan cuidado, sino se va a verificar. Van a ir inspectores, van a decir, bueno, ustedes transportan mercancía peligrosa, sí. ¿Qué hizo? A ver cómo la activó, dónde está, lo rotuló, está todo, se cumple, no se cumple, modifica esto, no me gusta, bueno, sí, ahora cerramos, podés salir. Parte B habla sobre las prescripciones sobre la construcción y equipamiento de buques que transporten químicos peligrosos a granel y el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Internacional de Quimiqueros, CIQ, ¿sí? El CIQ es el Código Internacional de Quimiqueros, un código que está dentro del SOLAS y el SOLAS está dentro de la ONU. ¿Vieron cómo se va agrandando el abanico? Bueno, y existe también una normativa internacional para indicar con cartelería, ¿sí? O rotular la mercancía peligrosa de manera de poder identificar mediante un rótulo qué tipo de mercancía es, ¿sí? Si es un tóxico, si es un químico, si es lo que fuera. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Una consulta. Sí. ¿En bultos serían contenedores? Puede ser, un bulto puede ser un pallet, una bolsa grande, un contenedor, o lo que esté destinado como bulto en ese momento, ¿sí? Entonces, te hago una pregunta, profe. Una Pero bolsa, un bulto, sí. Néstor, Sí, decime. yo el año pasado trabajé en una empresa de construcción y venía un camión gigante, muy raro, no lo había visto nunca, y traía cemento así, sin mojar, sin preparar, y lo ponían en silos grandes, re loco todo, nunca lo había visto. Y como no tenía onda, nunca le pregunté qué transporte llevaba o cómo se catalogaba eso, porque en esa misma empresa llevaban bitumen, llevaban gas, llevaban una banda de cosas también. Sí. ¿Cómo se catalogaba el cemento? ¿Como carga seca? El cemento es una carga seca, es un árido, ¿sí? Es una carga árida. Y después, qué cartelito lleva de todo eso? Bueno, hay que leer el IMDG, ¿sí? No te lo voy a decir porque no lo sé, ¿sí? Hay que investigarlo, ¿tá? Pero sí es un árido que obviamente no se puede mezclar con comida, entonces estaríamos hablando de segregación de carga, no podemos llevar... Está bueno lo que planteas. Suponete que hay un buque portacontenedores. Portacontenedores no, un buque de carga a granel, un granelero. Y el granelero tiene una bodega, ¿sí? Suponete que tiene 7 bodegas, y no podemos llenar la bodega 4 de cemento y la bodega 5 de cereal, ¿sí? Porque seguramente va a haber contaminación de la carga, ¿sí? Entonces tiene que haber una segregación. No sé si se podrá llevar en el mismo buque los dos tipos de graneles, pero en el caso de que se pudiera llevar, lo que tenemos que establecer es poner la mayor separación posible entre los dos tipos de graneles para que precisamente no haya contaminación básicamente en la comida. ¿Sí?
Claro, para que no esté esa contaminación Exacto. media cruzada, ¿no? Exacto, exacto. Bien, bueno, todo eso se ve en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ¿Cómo venimos? Son las 12, estamos bien. Bueno, capítulo 8 habla sobre buques nucleares, ¿sí? Habla sobre prescripciones básicas sobre los buques de propulsión nuclear, cuáles son los riesgos radiológicos, y hay un código de seguridad para buques mercantes nucleares que estableció la OMI en 1981. De esto fíjense que hablamos muy poco. ¿Por qué? Porque acá la información es muchísima, ¿sí? Y imagínense que si vamos a hablar de buques nucleares, el capítulo 8 del SOLAS debe tener 2,5 millones de hojas. ¿Sí? Estamos hablando de riesgo nuclear, ¿está bien? Pero bueno, existen prescripciones básicas para los buques de propulsión nuclear, y cuando hablamos de riesgo radiológico no es solamente lo que puede pasar si el buque tiene un incidente, ¿sí? Sino un riesgo radiológico propio, ¿sí? De la operatoria diaria de este tipo de embarcaciones. Que sí les digo, un buque nuclear, ¿cuál es la ventaja que tiene un buque nuclear? Y es que para repostar combustible tiene mucha autonomía. El nuclear tiene mucha autonomía. Entonces, la carga de combustibles se hace cada tanto. Es muy distinto a lo que sucede con un buque de navegación un buque diésel o un buque a fuel oil o lo que fuere, donde cada viaje tiene que recargar combustible. Lo que proporciona la fusión nuclear es poder utilizar un combustible que dura muchísimo en el tiempo, ¿sí? O que nos genera mucha autonomía en una embarcación. Esa sería básicamente la ventaja. De esto no hay muchos, ¿no? Mira, principalmente se utilizan en buques, bueno, en submarinos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja en un submarino de combustible nuclear? Se rinde a larga El distancia. motor va a Eso, hacer menos ruido. Bueno, un submarino es una embarcación de sigilo, ¿sí? Entonces, el ser nuclear es primero que la fisión es casi que no emite ruido. Y segundo, la otra ventaja es que el combustible nuclear no necesita oxígeno como puede necesitar un motor aspirado, un motor diésel. ¿Sí? Entonces, se prende el reactor queda ahí funcionando, dando energía, calentando, dando calor. Principalmente lo que se utiliza de la energía nuclear es el calor. El reactor queda proporcionando calor, que es utilizado para hacer girar una turbina a vapor, ¿sí? Por ejemplo, en los submarinos se utiliza mucho la turbina de vapor, o los buques de propulsión nuclear, la turbina de vapor, a un bajo nivel de ruido. Acuérdense que un submarino es una herramienta sigilosa, ¿sí? Y que a su vez permite que el submarino esté largos periodos, ¿sí? A flote sin tener que ir a repostar combustible. Esa es la ventaja básicamente de combustible nuclear. En un submarino, o como ven en la foto ahí abajo, en un rompehielos, que se dedican a navegar ahí por el Ártico, ¿sí? En un rompehielos las travesías son larguísimas, entonces el combustible nuclear da esa ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, si el submarino vuela por el aire o si el rompehielos tiene algún siniestro, es el tema de la contaminación, ¿sí? Que todos sabemos. Bueno, el capítulo 11 del SOLAS es un capítulo bastante actual, ¿sí? Y habla sobre la gestión de la seguridad operacional de los buques, ¿sí? Establece un sistema de gestión de seguridad. ¿Qué quiere decir el sistema de gestión de seguridad? Que la OMI exige a través del SOLAS, a través del capítulo 9 del SOLAS, y a través del código ISM, o Código Internacional de Gestión de Seguridad,
establece el comportamiento que tiene que tener una empresa armadora. No sé si establece comportamiento, sino que exige a una empresa armadora un plan de gestión de seguridad de los buques. Les dice, bueno, ¿vos tenés un barco? Sí. ¿Cumplís con el SOLAS? Sí. Bueno, ¿y cómo haces para cumplir con el SOLAS? ¿Cuál es la gestión que vos llevas a cabo para cumplir con el SOLAS? Y no solamente cumplir con el SOLAS, sino para evitar cualquier tipo de siniestro en alta mar. ¿Sí? Eso es básicamente lo que exige el capítulo 9 del SOLAS cuando habla de gestión de la seguridad operacional de buques. Y obliga, ¿sí?, a los buques que realizan navegación en alta mar y a los estados contratantes en los buques que ellos lo deseen a establecer la obligatoriedad de la implementación de ese código, ¿sí? Donde se le exige a la empresa armadora o al que esté en representación de esa empresa armadora el sistema de gestión de la seguridad de la compañía con el objeto de disminuir los riesgos a bordo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Pregunta? No, profe. Yo no. Yo estoy escuchando atentamente. ¿Eh? Que estaba escuchando atentamente y no tengo ninguna pregunta. Bueno. Y ya está. Bueno. Bueno, el capítulo 10 habla sobre medidas de seguridad aplicadas a las naves de gran velocidad, ¿sí? Obviamente, también, para esto hicieron un código, aplica el SOLAS y toda la historia para atrás, hasta llegar a la OMI, donde habla de la obligatoriedad, ¿sí?, del código de cumplir con el Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad, que es el código NGB. Cuando hablamos de naves de gran velocidad, son embarcaciones como estos trimaranes o catamaranes que ven ahí en la foto, que navegan, llevan pasajeros, por ejemplo, este tipo de embarcaciones a 50 nudos, ¿sí? Imagínense en la cabeza más o menos 100 kilómetros por hora en el agua, es una locura. Una embarcación grande, pesada, ¿sí?, de mucha potencia, que va en el mar. Ya ir a 100 kilómetros por hora en tierra, en una ruta asfaltada, tiene sus riesgos. Imagínense en el mar, en un río, en lo que fuera, en un agua protegida, cualquier cosa, donde el piso, la ruta se mueve, ¿sí? Se mueve para arriba, se mueve para abajo, hay mareas, aparecen olas, fíjense que es complejo. Entonces llevar un barco a esa velocidad no es una pavada, ¿sí? Entonces hay un código a seguir que es el NGB o el High Speed Craft, que es en inglés. Naves de gran velocidad 2000 es el NGB en español. Fíjense que está en español y dice OMI acá, y en inglés es HSC, High Speed Craft, y está en inglés. Tienen el mismo código en español y en inglés. Bueno, vamos al capítulo 11.1. Habla sobre medidas especiales para incrementar la seguridad marítima. ¿Cuáles son? Bueno, son prescripciones relativas a la autorización de las organizaciones reconocidas, responsables de la ejecución de reconocimientos, inspecciones en representación de las administraciones, y el sistema de asignación de número OMI a los buques para su identificación. Bueno, número OMI es como, imagínense, una patente, ¿sí?, de un auto. Es un número que tiene cada buque que no se repite. Y establece la supervisión por el Estado Rector de Puerto respecto de las prescripciones operacionales. Cuando hablan de supervisión del Estado Rector de Puerto, es que cada país o cada Estado contratante del SOLAS tiene que realizar la supervisión, ¿sí?, de todo lo que sea de la operativa del buque. ¿Está bien?
Y una organización reconocida por la OMI es una organización autorizada a emitir certificados en nombre de la OMI. Prefectura Naval Argentina es una organización reconocida. Después también, Prefectura en este caso es una organización estatal. También existen organizaciones privadas, que son organizaciones reconocidas por la OMI, que realizan todo el sistema de emisión de certificados y controles, ¿sí? Suplantando el Estado rector del puerto. Muchos países contratan a entidades privadas para hacer el trabajo de gobierno, de control y de regulación y control. Bueno, el capítulo 11.2 establece la aplicación del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. ¿Saben cuándo nace este código? Nace después del atentado de las Torres Gemelas, ¿sí? Después del 2001. ¿Qué pasó? En el 2001 ustedes eran muy chicos seguramente, pero ¿saben lo de las Torres Gemelas? ¿Lo conocen? ¿Conocen esa situación? Sí, obvio. Sí, profe, mi viejo estuvo en esa época en Estados Unidos, pero después se vino para Argentina de vuelta. Bueno, por suerte no estuvo en las torres. Bien. ¿Alguien más sabe? Sí, sí. ¿Qué pasó? Sí. Sí, un atentado terrorista en las Torres Gemelas, otro en el Pentágono. Bueno, ¿y cómo fue? Y otro que se perdió, mamá. Bien, ¿y cómo ¿No fue atentaron? con aviones? Con aviones. Tomaron aviones. Con aviones. Bien, bueno. Entonces, fueron unos terroristas y con aviones le apuntaron a las Torres Gemelas, se chocaron las Torres Gemelas, hicieron todo el desastre que hicieron, que salió en la tele, en todos lados, murió un montón de gente y fue una cuestión bastante catastrófica, ¿sí? Entonces, a partir del 2001, en el 2001 la OMI se reúne y plantean que si unos locos delirantes se subieron a un avión, lo apuntaron contra las telas, hicieron un despelote bárbaro, dice, ¿por qué no puede pasar lo mismo en un barco, que se suba en un buque petrolero, un buque gasero, un buque de lo que fuera, le apunten contra un puerto, ¿sí? Y revienten toda una ciudad? ¿Sí? Que no es algo tan loco, ¿sí? O sea, si pasó con un avión que tiene mucho menor porte, que solamente transportaba pasajeros, ¿por qué no puede pasar con una embarcación de mercancías peligrosas o de cualquier cosa? ¿Sí? Sí, total son kamikazes, se suben a un barco y se revientan lo que sea. Entonces nace... El barco es más fácil de interceptar. ¿Cómo? El barco es más fácil de interceptar también. Igual. Totalmente. Totalmente. Entonces se establece... Es mucho más evitable un barco también. Y quizás es más lento, ¿sí? El tema es que te tenés que dar cuenta. Porque una vez que un barco entró a puerto y te diste cuenta que el rumbo que está llevando no es el que debería, ¿sí? No lo parás más. Es una masa muy grande como para detenerlo. Bueno, entonces, ahí nace el código PDP que establece medidas de seguridad, ¿sí? Para la protección de buques e instalaciones portuarias. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Bueno, no sé si habrán pasado una vez por el puerto de Mar del Plata, después del 2005 el puerto está vallado, no entra cualquier persona, hay una barrera, hay que pasar la barrera, para pasar la barrera hay que tener una autorización, para tener esa autorización hay que sacar obtener un certificado de antecedentes penales. Bueno, hay todo un tema para poder entrar a un puerto, ¿por qué? Para prevenir el terrorismo, ¿sí? Ese es el código PDP y nace, creo, si mal no recuerdo, en el año 2005, y donde todo personal de a bordo y personal que ingrese a un puerto debe conocerlo para evitar cualquier tipo de atentado. Bueno, el capítulo 3 habla de medidas de seguridad aplicables a los buques graneleros, ¿sí? ¿Qué prescripciones hay? Bueno, prescripciones estructurales aplicables a esos buques,
que tiene una eslora igual o superior a 150 metros, por ejemplo. Bueno, terminamos con el SOLAS, ¿sí? Pasamos por todos los capítulos. Esto solamente, chicos, estamos leyendo los títulos, ¿sí? Fíjense que yo muchas veces hice hincapié, el SOLAS tiene un capítulo, el capítulo está lleno de cosas y en el capítulo aparte remite al código. O sea que para entender el SOLAS tenemos que leer el SOLAS, el código, ¿sí? Y la OMI. Es algo, la información es muy grande. Nadie se va a estudiar todo porque sí. ¿Sí? Seguramente ustedes utilicen el SOLAS o cualquier código internacional en el caso de que requieran ver algo puntual en una etapa de diseño de proyecto o de reestructuración o de lo que fuere. No se van a leer el SOLAS por las dudas para acordarse de la memoria y ver qué hacen después. Pero sepan los conceptos, ¿sí? La idea es que se lleven un poco los títulos, de qué trata, y ¿sí? Sepan que nació para brindar más seguridad a bordo, y que a su vez, dentro del SOLAS, hay cuestiones específicas a los tipos de buques, específicas a un determinado tipo de riesgo, o a lo que fuere, y que la finalidad es, otra vez lo digo, preservar la seguridad de la vida humana en el mar. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Bien. El otro convenio es el MARPOL. ¿Sí? El MARPOL es un acrónimo, significa Marine Pollution. ¿Sí? ¿Sobre qué habla? ¿O qué atiende? ¿Sí? Atiende a la prevención de la contaminación del medio marino por los buques, ¿sí? A causa de factores operacionales o accidentales, ¿sí? Cuando hablamos de operacionales o accidentales, quiere decir lo siguiente, que no solamente un buque contamina cuando tú tienes un siniestro, sino que operativamente ya es un elemento con mucho potencial contaminante, ¿sí? Un buque operando normalmente contamina. ¿Ah? Contamina el aire, contamina el agua, contamina lo que fuera. ¿Está bien? Bueno, incluye 6 anexos técnicos en los cuales se detallan las zonas especiales de control estrictos de descargas operacionales y que atiende a la prevención y a la disminución al mínimo. ¿Sí? Cuando hablamos de disminución al mínimo dice, bueno, nosotros entendemos que los buques ya de por sí contaminan, entonces lo que vamos a pedir es que se disminuya al mínimo la contaminación ambiental producto del transporte marítimo. ¿Está? Hay distintos anexos, ¿sí? Que los nombraba recién. El primero habla sobre las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. ¿Sí? Se abordan los requerimientos de prevención a contaminación por hidrocarburos que son operacionales o accidentales. Y a partir del año 92, fíjense que eso, para atender un riesgo accidental, ¿sí? Y evitar, disminuir al mínimo los riesgos accidentales, hay una exigencia del doble casco para buques tanques nuevos o incorporados a partir del año 1992. ¿Por qué en el 92? Porque en el 90, si mal no recuerdo, fue la catástrofe del Prestige, o del Exxon Valdez. Bueno, creo que fue el Prestige. Fue un petrolero que se partió al medio y que hizo un quilombo ambiental terrible en las costas de Barcelona. Entonces se juntaron rápidamente y realizaron una enmienda al anexo 1 del Código MARPOL, donde a partir de ahí en adelante exigen el doble casco para los buques petroleros. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con doble casco? Imagínense, es un barco metido dentro de otro barco. De manera que si hay un rumbo, un accidente, se rompe el casco, se pincha, lo que fuere, en un buque petrolero, se tienen que romper 2 cascos. Primero el de afuera y después el de adentro. Se rompe el de afuera, en teoría no pasaría nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hay que rodea el casco interno es agua de lastre. ¿Sí? Y después, por otro lado, el casco interno es el que lleva el petróleo o la mercancía a transportar.
Y cuando hablamos de riesgos de contaminación operacional, incluye, primero, evitar la pérdida de fluido durante la carga y descarga. ¿Sí? La carga y descarga se realiza a través del manguerote. Los manguerotes se conectan a unas bridas, las bridas pueden perder, las bombas pueden perder, las válvulas pueden perder. Entonces, todas esas pérdidas, ese goteo que puede haber de combustible o de petróleo, de lo que fuera, de hidrocarburos, durante el trasvase, ¿sí? No tienen que existir, hay que reducirlas al mínimo. Si hay una pérdida, tiene que ser recolectada en una bandeja de recolección de pérdidas. Tiene que haber bandejas destinadas, por las dudas, a que haya una pérdida de combustible. El lavado de las bodegas o de los tanques de hidrocarburos, o los restos de lavado tienen que ser recolectados en un tanque que se llama slop, ¿sí? Un tanque de decantación. Ese tanque de slop tiene que ser descargado en tierra, ¿sí? Para su posterior tratamiento, no se puede tirar al mar. Bueno, había momentos donde se lavaban los tanques y la mugre la tiraban al mar. ¿Sí? Una cosa, una locura. Y a partir de que la sociedad se fue dando cuenta de las macanas que estaban haciendo, establecieron distintas normativas para empezar a reducir al mínimo la contaminación. Hoy, en ciertos buques petroleros se estableció un sistema de una purpurina que se le pone al petróleo, de manera que si hay una pérdida, de acuerdo al color de la purpurina, se puede establecer de qué buque fue ese derrame, y así poder identificar quién fue, y en el caso de identificarlo y de que se establezca cuáles fueron, se lo llama, obviamente se abre un sumario para establecer cuáles fueron las causas, por qué no lo dijo, si lo dijo o no lo dijo, o lo que pasó, si fue avisado, si no fue avisado. Esa persona que estuvo a cargo puede ser demandada penalmente, ¿sí? Porque la contaminación ambiental hoy es un delito penal, por lo menos en Argentina. Profe, la multa ambiental, ¿a quién se la paga eso? ¿Al estado donde estaba el buque o a quién? Y depende de dónde, ¿sí? Depende de dónde fue el derrame, si fue en aguas internacionales, si fue en aguas nacionales. Eso ya es una cuestión de derecho marítimo que la desconozco, ¿sí? Lo que sí conozco es que si el capitán es la máxima autoridad a bordo, ¿está bien? Ya el derrame, el Estado o el damnificado atentará contra la empresa. La empresa dirá, yo tengo un capitán que no me avisó nada, o me avisó, o lo que fuere, ¿sí? Tengo el capitán, que es el máximo responsable a bordo, llamen a declarar al capitán, morirá a declarar al capitán, la tripulación o los que fuere, los que le toquen. El capitán dirá, sí, yo tiré el petróleo porque la empresa me dijo que lo tire, o no lo tiré porque no me dijo que lo tire, no me di cuenta. No sé. Hay un sumario, se establece un sumario y se busca a los culpables. ¿Sí? Ahora, ¿a quién se le paga? ¿Cómo se le paga? Todo eso, no les voy a mentir, desconozco. Bien. ¿Alguna pregunta de eso? No, profe. Sí, dijiste que cuando se llega a tierra cuando se llega a tierra o a puerto, ahí recién se limpian los desechos, o algo Sí. así había entendido. Sí. Esos desechos, cuando llegan en puerto, ¿dónde se desechan finalmente? Se descargan o sea, son descargados por agentes autorizados para hacerlo, ¿sí? Cuando un buque descarga una mercancía, un hidrocarburo o una mercancía peligrosa, tiene que tener un manifiesto de descarga. ¿Sí? ¿Por qué un manifiesto de descarga? Un manifiesto es un certificado de descarga. Es un certificado donde la empresa armadora, el capitán del buque o el que fuera, que puede ser culpado por algún accidente medioambiental, certificado donde consta, donde dice, miren, yo
tal fecha descargué esta mercancía y acá tengo un certificado que dice que se la dé a tal empresa para que haga lo que tenga que hacer. Nosotros pagamos, vinieron, se lo llevaron, a partir de acá en adelante la responsabilidad es de otro, no es mía. ¿Sí? Pero son empresas autorizadas al tratamiento de algún material contaminante, ¿sí? Desde hidrocarburos hasta químicos o lo que fuera. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, el Marpol en el anexo 2 establece reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. Bueno, establece criterios relativos a las descargas de sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, hace una lista de 250 sustancias, y justo, mira, respondemos a la pregunta que hicieron recién, ¿sí? Y establece la descarga en instalaciones de recepción o en concentraciones admitidas. Establece que la descarga tiene que ser en una instalación de recepción, ¿sí? La instalación de recepción puede ser un camión que lo va a buscar, un buque que lo va a buscar, un buque de menor porte que está en el puerto, que ese buque después lo descargará en tierra a través de una tubería, a través de un camión, a través de 10 camiones, de lo que fuere, y la concentración admitida de descarga. ¿Ah? Y establece la prohibición de descarga de cualquier tipo de sustancia nociva, a menos en un radio menor de 12 millas de la tierra más próxima. ¿Sí? Hay mercancías donde la descarga está permitida, pero en zonas lejanas a la tierra más próxima, en zonas alejadas, al menos 12 millas de la tierra más próxima. Pregunten, cualquier cosa. El anexo 3 habla de las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vas a transportar una sustancia perjudicial en un bulto, bien. Me vas a avisar que vas a llevar un bulto, de dónde lo vas a llevar. Vas a tener una normativa para llevar eso. Un bulto es una bolsa, un contenedor, una caja, lo que fuera que esté en un bulto con toda esa mercadería perjudicial. Lo vas a empaquetar. El Marpol dice, ¿vas a llevar todo esto? Sí, lo vas a empaquetar como yo te digo, lo vas a marcar, lo vas a etiquetar, vas a documentar el transporte que vas a llevar, le vas a avisar, de manera que vos me decís que te lo llevas de Argentina a China, bueno, yo en China quiero ver que eso llegó, que no lo descargaste en el medio del mar, lo vas a activar de acuerdo a las prescripciones que hay, ¿sí? Vas a llevar una cantidad limitada, no podés llevar un barco lleno de esa mercancía, o sea, sustancia perjudicial, y si hay alguna excepción, ¿sí? O alguna notificación, lo tengo que saber. ¿Sí? Esas son las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales. ¿Está bien? Todo esto atiende ¿para qué? Para que esa sustancia perjudicial no sea descargada en alta mar sin que nadie se entere. El anexo 4 habla de las reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias en los buques. Esta es el anexo 4 hace un par de años, un poquito más, ¿no? Unos 4 años se empezó a implementar en Argentina. ¿Sí? Antiguamente la descarga de los inodoros, de los lavatorios, de las duchas, de todas las aguas servidas de una embarcación iban derecho, ¿sí? Por un caño al mar. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaba? Si el barco estaba en alta mar, estaba en un puerto o estaba en donde fuere, había un caño directo, ¿sí? Que realizaba la descarga de manera instantánea. A partir del anexo 4 del Marpol, se establece que las aguas servidas deben ser tratadas previo a la liberación, ¿sí? Al mar. Y hay prescripciones para la prevención de la contaminación producto de la descarga de aguas sucias. Entonces, dicen, bueno, si en un barco la descarga ya no puede ser directa. Si en un barco la descarga no puede ser directa. Tenés dos maneras de eliminarla. Una manera es que realices, ¿sí? O que incorpores a la embarcación una planta de tratamiento de aguas sucias, ¿sí?
como puede ser una planta de tratamiento en tierra, no sé, la que hay en Mar del Plata, que tratan las aguas sucias antes de descargarla en el mar. Le dan un tratamiento. Entonces, en el barco podés tenerlo, ¿sí? Podés tener una planta de tratamiento de manera que apretás el botón del inodoro, eso va a la planta de tratamiento, en la planta de tratamiento se desinfecta, se tratan las aguas servidas y posteriormente después esa planta lo descarga o te dicen la otra, ¿no tenés planta? Bien, no tenés planta. Entonces tenés que almacenar esas aguas sucias, las tenés que tener en un tanque destinado para el almacenamiento. ¿Por qué? Porque si estás a menos de 12 millas de la costa más próxima, no podés descargarla. Si entonces estás en puerto, todas las aguas servidas del inodoro tienen que ir a un tanque. Cuando estés a 12 millas de la costa, ahí sí tenés habilitada la descarga, ¿sí? De manera controlada. No es que podés abrir una válvula y que se descargue todo ese tanque de manera instantánea. Tenés que abrirlo y hay un plan para la descarga que va en función de la velocidad de la embarcación, en función del caudal, en función de un montón de cuestiones, donde el barco tiene que ir avanzando e ir descargando de manera muy lenta, ¿sí? Las aguas sucias que quedaron almacenadas. ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces, tenés una planta de tratamiento, la podés descargar en cualquier lado. No tenés planta de tratamiento, la tenés que almacenar. Si estás en puerto, si no estás en puerto, estás navegando, bueno, la podés ir descargando de manera controlada. Bueno, eso establece el anexo 4 del MARPOL y son reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques. Y el anexo 5 establece reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques. ¿Qué son las basuras de buques? Bueno, la basura que se genera a bordo: nylon, papel, trapo, comida, desechos electrónicos, pilas, baterías, aceite de cocina, aceites, hidrocarburos, todos los desechos que se van a elementos patológicos, ¿sí? Curitas, gasas, vendas, lo que fuera, que se va generando a bordo. Entonces hay regulaciones sobre la descarga de basura al mar y la prohibición de vertimiento en el mar de toda clase de plástico. Está prohibido tirar en el mar cualquier tipo de plástico, ¿sí? Y hay regulaciones para otro tipo de basura para poder descargarla. Y el anexo 6 establece reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Implementa limitaciones en las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno de los escapes de los buques, la prohibición de emisiones deliberadas de sustancias que agotan el ozono. En zonas de control designadas se establecen normas más estrictas de emisiones de gases y de micropartículas. Y a partir del 2011 se establecieron normas de eficiencia energética destinadas a la reducción de emisión de gases por los escapes de las máquinas de los buques a bordo. Bueno, y a partir de ahora entramos en el convenio de arqueo. Pues yo le diría, y cortando de ahora, dejamos el convenio de arqueo para la clase que viene, chicos. Ya no tengo más voz hoy. Bueno, ¿siguieron? ¿Se entendió? Esto trato de hacerlo ameno, es un embole, estamos leyendo una ordenanza, ¿sí? Los títulos de una ordenanza. O de una legislación. Es medio aburrido, pero bueno, tratamos de que salga de la manera más agradable posible. Está bueno esto de que pregunte, que muchas veces son disparadores y salimos para otro lado. Nos despejamos un poco con eso y después seguimos y terminaremos. Clase que viene ya les prometo que terminamos. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, está clarísimo. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Clase que viene seguro terminamos ya con la normativa internacional.